Voy a predicar como si nunca más te viera. Aunque me gustaría verte otra vez. Pero voy a hacerlo como si no hubiera un mañana. Y si quisiera que escucharas un mensaje, creo que sería este. Creo que sería el de hoy. Hasta ahorita, las decisiones que hemos tomado nos han traído aquí. Sean buenas decisiones, sean malas decisiones. Nuestras victorias, nuestros fracasos nos han llevado aquí, a este punto. Y me gustaría hacerte una pregunta. Si te dieran la posibilidad de regresar a tu pasado y todas las decisiones que tú sabes que has tomado mal, las pudieras enmendar y tomarlas bien, ¿lo harías? ¿Sí o no? Bueno, quiero decirte algo. El pasado solo lo puede redimir Cristo. Pero sí te puedo decir que en el presente y en el futuro hay una manera de que a partir de ahorita puedas tomar decisiones buenas siempre. No importa la circunstancia, no importa lo que esté pasando en tu vida. Hay una manera de tomar buenas decisiones siempre. Y para verlo quiero que vayan conmigo, abran sus Biblias o enciendan sus Biblias. Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 20, pero leer del 15 al 18. Dice así la palabra del Señor. Así que tengan cuidado de cómo viven. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, su voluntad. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver este pasaje con esto de tomar buenas decisiones? Lo primero, Pablo está diciendo o empezando, no seas necio, no seamos necios, seamos sabios. Y una persona necia es aquella que no tiene en cuenta a Dios. Y una persona necia es aquel que, aparte de que no tiene en cuenta a Dios, si cree que existe, que hay un Dios, no tiene en cuenta su consejo, no tiene en cuenta su palabra e intenta disminuir los principios de la palabra de Dios para que su conciencia esté tranquila. Eso es una persona necia. Pero el pasaje no se queda solamente en esto. Dice, no seas necio. Ahora, ¿cómo no lo somos? ¿O cómo podemos ser sabios? Pablo también dice, aprovecha el día o aprovecha el tiempo en estos días, porque estos días son días malos. O sea, tienes que aprovechar tu tiempo. ¿Y por qué los días son malos? Te explico. Tú tienes algo dentro de ti que es tu naturaleza pecaminosa, eso que Pablo le dice la carne, y no precisamente la asada. Eso que vive dentro de ti, esa naturaleza pecaminosa está en tu contra, es un enemigo en tu contra para no hacer o no tomar decisiones correctas. Número 2, tienes todo el sistema de maldad que hay en el mundo en tu contra también, que eso hace que tu carne tome malas decisiones. También tienes a Satanás como enemigo tuyo que te está incitando constantemente para que tomes malas decisiones. O sea, tienes 3 enemigos. Una suegra, no es enemigo, había una suegra en Cuba que tenía un yerno. Y esa suegra era una anciana muy agradable, era una anciana muy dulce. Y le encontraba, a todo el mundo le encontraba siempre cosas positivas. Y el yerno le dice en una ocasión, oye suegra, usted es tan buena y le encuentra cosas buenas a todo el mundo que usted incluso hasta Satanás le pudiera encontrar algo bueno. Y él dice, sí, mijo, sí.
Su perseverancia. Satanás es perseverante 24/7 en intentar hacernos caer. Él no descansa, él no duerme y todo el tiempo está intentando hacerte caer. Es por eso que los días son malos. Tienes a tu enemigo que vive dentro de ti en contra, tienes al mundo en tu contra y tienes a Satanás en tu contra. Pero eso todavía no nos responde cómo tenemos o cómo podemos ser sabios. El pasaje sigue diciendo, no actuemos sin pensar. O sea, todo lo que hagamos, pensémoslo. Todo lo que digamos, vamos a pensarlo. No actuar siendo impulsivos, no obrar siendo de una manera impulsiva. Hay que pensar. Pero eso todavía no dice cómo pensar bien. El pasaje sigue diciendo, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y ahí es donde hoy quiero detenerme. Seamos llenos del Espíritu Santo. A veces las personas creen que eso tiene que ver con algo extraño o con algo sobrenatural, pero con algo más místico. Pero no tiene que ver con eso. Esto no es un consejo. Esto no es algo que tienes que considerar en el sentido de que, mira, yo te aconsejaría que a lo mejor se intentara ser más lleno del Espíritu Santo. Mis hermanos, esto es una orden para ti y para mí. Sean llenos del Espíritu Santo. Es una orden, es un imperativo, pero a la vez es como déjense llenar. Entonces tu misión y mi misión es ser llenos del Espíritu Santo. Pablo hace una comparación anterior y dice, no se embriaguen con vino, porque en Reina Valera dice, hay disolución, y en esta versión dice, les arruinará la vida. Pero no se está refiriendo solamente, queridos hermanos, a no se emborrachen, sino más bien sean llenos, no solamente con eso, sino a cómo se ve una persona cuando está bajo los efectos del alcohol. ¿Cómo se ve? Pierde capacidad mental, pierde capacidad física también. Miren cómo la Biblia lo describe en Proverbios. Dice, ¿quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Tendrás alucinaciones, dirás disparates, te tambalearás como un marinero en alta mar aferrado a un mástil que se mueve, y entonces dirás, me golpearon, pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? Eso describe casi que perfectamente a una persona que está bajo los efectos del alcohol. En muy pequeña medida, el alcohol es un desinhibidor del sistema nervioso. Pero en medida ya alta, es un depresivo del sistema nervioso y perdemos nuestra facultad. Y este pasaje no está hablando solamente del alcohol, querido hermano. O tú estás bajo el efecto y el control del Espíritu Santo, o tú estás bajo el efecto y el control de otra cosa que te va a tener inconstante, que te va a tener tambaleándote en tu vida, que no vas a poder dar pie en ninguna manera. Entonces son dos caminos, son dos vías. O estás llenándote del Espíritu Santo, o estás bajo el efecto de cualquier otra cosa. Escuchen cuál es la diferencia de la llenura del Espíritu Santo. Versículo 19 del pasaje que estamos viendo. Cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón y dando gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se manifiesta una vida que está llena del Espíritu Santo, que se está llenando del Espíritu Santo? De esta manera. ¿Cómo está tu vida?
¿A qué se parece más tu vida hoy? ¿Se parece tu vida o tu corazón está dándole gracias al Señor en todo? Cantándole, agradeciéndole por tu vida, aún en los momentos difíciles, o estás de aquí para allá, estás dudando. ¿Saben qué? Una vida controlada o dominada por la carne, una vida controlada y dominada por otra cosa, es una vida inconstante y es una vida dudosa. Es una vida que no tiene constancia porque no sabes para dónde vas. Y estás aquí, estás allá, estás acá, estás en todo lugar y al final estás dudando hasta de tu propia sombra. Dice la palabra de Dios en Santiago que una persona que duda tiene la lealtad dividida. Está en un lugar aquí, de pronto está acá. Es inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor porque su lealtad está dividida entre Dios, el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Hay inestabilidad en la vida. No tiene un propósito, no tiene un plan seguro. ¿Cómo está tu vida? ¿Te has sentido así en algún momento? Una vida en Dios, una vida llena por el Espíritu Santo, es una vida que tiene un propósito seguro. Pueden ser que en la vida hayan momentos que tú te sientas un poco inseguro, que tú digas, wow, ¿en dónde estoy o para dónde voy? Pero enseguida Dios te va a dar la dirección. ¿Sabes por qué? Porque dice que Dios nos ha salvado a ti y a mí, según Efesios capítulo 2. Nos ha salvado para que andemos ya en las obras que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo caminemos en ella. Dios, desde la eternidad, Él sabía que tú ibas a nacer, sabía que tú ibas a vivir. ¿Y saben qué? Él sabía en el momento exacto donde te iba a salvar, pero aparte de eso, Él ya había planificado, yo quiero que mi hijo esté en esto, esté dirigiendo alabanza o esté predicando o esté en su trabajo dando testimonio de mí. Yo quiero que haga esto y aquello y aquello. Ya Él ha planificado el plan. Y si Él ha planificado el plan para tu vida y para mi vida, mi hermano, Él se va a encargar de guiarte y de decírtelo. Él no es un Dios que planificó y ahora tienes que arreglártelas para ver en dónde, qué es lo que te toca. Él va a encargar de guiarte. Entonces, una vida llena del Espíritu Santo es una vida que sabe a dónde va, que sabe cuál es el sueño que Dios ha puesto en su corazón y que va a caminar en ese sueño. Y cuando tú te desvías de ese sueño o cuando tú te desvías de ese anhelo que Dios puso en tu corazón, estás retrocediendo. Una vida que es controlada por la carne, como es dudosa, como es inconstante, no logra nada. Y como no logra nada, se frustra. Y cuando se frustra, se amarga. Y se pasa todo el día quejándose. Y es curioso que la queja no es yo que soy así, yo que soy así. No, la queja casi siempre tiene que ver con fulano me hizo esto, mengano me hizo aquello. Qué mal me cae esa persona que me recibe en la iglesia. Yo te digo, y el pastor que mal predica, es horrible. Queja. Pero el problema no está en las personas. El problema está dentro de uno. Porque no está llenándose del Espíritu Santo. Dice la Biblia, Hebreos, que tengamos cuidado que dentro de nosotros no brote una raíz de amargura. Y yo conozco personas que ya no tienen raíz, que tienen una ceiba. No sé si aquí conocen ese árbol. No tienen una raíz, tienen una ceiba de amargura. Y todo lo que tocan, todo se amarga. ¿Se han topado personas así? Que cuando es como que están y alrededor de ellos como que tienen algo así que amarga el ambiente. Porque no están viviendo en los propósitos de Dios. No están llenándose de lo que tienen que llenarse. Una vida que experimenta el favor y el amor de Dios, ¿sabe cómo luce? Versículo 19. Cantando, con salmos y canciones espirituales, dando gracias a Dios. Señor, se me rompió el auto. Bueno, gracias a Dios que no tuve un accidente. Señor, pasó tal cosa, gracias a Dios.
Señor, me diste esta bendición, qué bueno, gracias a Dios. Señor, no me has dado esposa. Bueno, gracias a Dios que me ha dado tiempo para servirte entonces. Después tú te vas a encargar de mi esposa. Cambia tu óptica, cambia tu forma de vivir, cambia tu vida cuando tú sabes que Dios está al control de todo. Eso es una persona que se evidencia que está llenándose del Espíritu Santo. Una vida que se somete a los deseos pecaminosos. Escuchen cuál es su resultado, o escuchen a qué se parece. Gálatas 5:19 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad. A lo mejor eso son cosas que tú dices, no, hombre, no. Eso no es mío, eso no me toca. No, yo estoy muy bien porque yo no soy idólatra, no soy impuro. Escucha esto. Este otro grupo. Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordias, divisiones, envidia, fiestas desenfrenadas y otros pecados. Puede ser que a lo mejor digamos, no, yo no soy idólatra. Pero si reconocemos que a veces nos hemos dejado guiar por la ira, a veces puede ser que hemos sentido envidia. A veces puede ser que hemos provocado dolor en personas. Eso pasa cuando nos dejamos llevar por los deseos pecaminosos, por la carne, cuando eso es lo que predomina en nosotros. Una vida que experimenta la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo se ve? Amor, alegría, paz, paciencia. ¿Saben quién no experimentó paciencia en una ocasión? Pedro, el apóstol Pedro. Llegó a Jesús y le dijo, cuando Jesús estaba hablando sobre el perdón y el perdón, Pedro llega y le dice, Jesús, tengo que hablar contigo porque tengo una duda. Estás haciendo algo que no es cultural. En la cultura, supuestamente, estaba bien pedir perdón 3 veces y que tú otorgas, en la cultura judía, estaba bien tú pedir perdón 3 veces a una persona y que esa persona te perdonara 3 veces. Pero ya la 4ª vez que tú le hicieras algo, ay. Y ahí ya no había perdón. Ahí era lo que llevaba, ojo por ojo, diente por diente. Lo que tú me hicieras, eso va. Y Pedro se acerca a Jesús y le dice, oye Jesús, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? O sea, Pedro le puso 4 veces más. ¿Hasta 7 veces? Como para hacerse el espiritual. O sea, hasta 7 veces. Y Jesús le dice, no. Cada vez que falle contigo. Hasta 70 veces 7. Y eso, no te pongas a multiplicar ahora 70 veces 7. Esa no es la idea. La idea es que cada vez que falle y venga a ti arrepentido, perdona. Paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad. Eso es evidencia de una vida llena del Espíritu Santo. ¿Y saben qué más? Me encanta el último de Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Dominio propio o control propio. Cuando el Espíritu Santo está dentro de tu vida, vas a ser más humano. Vas a ser más conforme a la imagen de Cristo. Ser humano significa ser más conforme al plan y al diseño de Dios. Vas a ser menos bestia. No sé si se pueda decir aquí o entienden el concepto. Vas a ser más humano. Vas a tener el control de tu cuerpo de tal manera que todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que pienses, va a ser puesto en Dios, en tu corazón y en tu mente. Es por eso que tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando
Saben, a veces pensamos que por los dones podemos ver si una persona es llena del Espíritu Santo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que la Biblia enseña es que si tú quieres ver una persona llena del Espíritu Santo, mira su carácter, mira su comportamiento y mira cómo se conduce. ¿Qué más da evidencia? Seguimos en Efesios, capítulo 5 y capítulo 6. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el esposo y la esposa se someten mutuamente. Después, si quieren leerlo. Se aman tanto, y sale natural. No es una regla de que tú tienes que someterme. En Cuba yo conocí una persona que decía, yo voy a someter una esposa y un esposo, por supuesto. Y la mujer decía, yo voy a someterme a mi marido cuando mi marido sea como Cristo. Digo, bueno, en la eternidad, pero en la eternidad ya no hay matrimonio. Esa era la excusa de que tenía esa señora para ¿sabe lo que estaba diciendo? Yo hago lo que yo quiera. Porque como mi esposo no es como Cristo, pero no. Sale natural. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, sale libre. Tú amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y fíjense si la amó tanto que se entregó por ella. Y la esposa ama al esposo de tal manera que lo respeta y le honra. Esa es la idea. Lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida es que nuestras vidas sean bienaventuradas y sean bendecidas. Los hijos obedecen a sus padres y le honran cuando están llenos del Espíritu Santo. Y no tienen que estar recordándole todo el tiempo al hijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Ese es el versículo, uno de los versículos que más le caían mal a una persona que conocí o que conozco, porque siempre cuando se portaba mal desde pequeñita, los padres le decían, honra a tu padre y a tu madre, como si fuera un castigo. No, sale natural. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, en aquel momento Pablo hablaba de los esclavos, pero quiero hablar de los trabajadores y los que lo emplean. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, el trabajador trabaja con gozo su trabajo para agradar a su empleador. Y el empleador también trata bien a su empleado porque sabe que su amo está en los cielos. Porque ambos tienen su amo en los cielos. Pero eso todavía no responde cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Yo quiero hacer un ejercicio contigo. Quiero que busques tu Biblia. Vamos a cambiar de libro. Quiero ir a Colosenses capítulo 3. A partir del versículo 16. Son solo 7 versículos a leer. Quiero que noten algo. Colosenses capítulo 3 a partir del versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer también en Nueva Traducción Viviente. Aquí está. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Esposas, sujétense cada uno a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Y capítulo 4, versículo 1 dice, amos sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. ¿A dónde quiero llegar? ¿No se les parece eso a Efesios 5? ¿No tiene lo mismo? Cantando con himnos y cánticos espirituales y luego viene la lista de cómo se evidencia a una persona que está siendo llenada del Espíritu Santo. Pero ¿a dónde quiero llegar, querido hermano? Estos dos pasajes son iguales excepto en el principio. Efesios dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y Colosenses lo que dice es que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Mis hermanos, es similar, es equivalente. Cuando tú estás siendo lleno del Espíritu Santo, lo que Pablo te está diciendo es que la palabra de Dios habite en ti, en tu corazón, abundantemente. Es eso.
Ser llenos del Espíritu Santo es que la palabra more, habite en ti. De tal manera que cuando el Espíritu Santo llegue a tu vida, te traiga la palabra que está en su palabra, en la Biblia, y tú eres obediente a esa palabra, te estás dejando controlar por el Espíritu Santo. Más sencillo, imposible. No tienes que hacer más nada. No tienes que hacer un sacrificio, es por fe, es creer. ¿Cómo vamos a tomar buenas decisiones si no conocemos la palabra del Señor? Si no sabemos cuál es su consejo. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Saben? Nosotros, cuando obedecemos a Dios, nos estamos sometiendo a su palabra, nos estamos sometiendo al Espíritu Santo y Él está guiando nuestros pasos. Tan sencillo como eso. Nosotros por nuestra cuenta no podemos hacerlo. Dice la palabra en el libro de Romanos que la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros no puede agradar a Dios. Nosotros tenemos un switch de 2 pasos. El cristiano, o agradamos a Dios o desagradamos a Dios. Y cuando agradamos a Dios es porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Ya, tan sencillo como eso. ¿Cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo? Que la palabra habite en ti, more en ti, bebe la palabra, medita en la palabra, cree en la palabra. Es tan sencillo como eso. Yo quiero que a partir de ahora tú entiendas lo importante que es la palabra de Dios para ti. ¿Han leído el Salmo 119 alguna vez? El subtítulo que hay en Reina Valera dice las excelencias de Dios. Pero el Salmo 119 no tiene nada que ver solamente con las excelencias de Dios. ¿Saben qué es lo que está pasando en el Salmo 119? El que está escribiendo ese salmo está en una angustia terrible. Hay personas que lo están acusando, hay personas que lo están asediando. Y el salmista habla más de cuál es la solución a su problema que de su problema. Es por eso que a nosotros nos parece que el salmo va de las excelencias de la ley de Dios. Pero lo que el salmista está diciendo es: Señor, me están juzgando, Señor, me están criticando. Aliméntame con tu palabra, sáciame con tu palabra. Permite que pueda creer en tu palabra. Tu palabra es lumbrera a mi camino. ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Con leer tu palabra, con creer tu palabra, con entenderla. Simplemente eso. Y saben, cuando entendemos la palabra, creemos la palabra y nos guiamos por la palabra, Dios respalda esa palabra y podemos ver el poder de Dios y la obra de Dios en nuestra vida. Solo cuando nos sometemos. Es que Dios abre caminos en medio del mar. ¿Qué fue lo que le dijo a Josué cuando iba a cruzar el Jordán? Le dio su palabra. Josué le dijo a Dios: Dios, los israelitas estamos aquí, el Jordán no se ha abierto todavía. Y Moisés le dijo: yo le he dicho que marchen, marcha. Y cuando ellos pusieron su pie en el río, cuando obedecieron la palabra de Dios, el río se dividió. Yo lo que he dicho es que marche. Yo voy a hacer lo demás, yo voy a hacer el resto. Mis hermanos, ser lleno del Espíritu Santo. Si algo quiero que te lleves hoy, es que ser lleno del Espíritu Santo es creer a la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. No hay otra, no hay de otra. Creer tiene 3 cosas, tiene 3 aspectos. Por ejemplo, yo dejé un regalo con Pepe ahí en la cabina. Dejé 2 regalos. El que quiera puede ir allá con él y tomarlo sin problema. Pepe, menos mal que nadie fue, porque no era cierto. Hermano, no me creyeron. ¿Qué punto tiene la palabra de Dios si no la crees? ¿Qué hace la palabra de Dios si no la crees? Si Él te dice dale o muévete y tú no lo haces. La palabra creer implica 3 cosas. Implica noticia. Yo les di una noticia. ¿Sí o no? Les dije que había un regalo por allá. Que sea falso es otra cosa. Les di noticia. Parte de de creer también implica asentir o saber que decir sí es verdad, es real. En este caso no es real, pero implica noticia, implica saber que es real. Hasta ahí, como dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. Hasta ahí. Si te quedas ahí, estás igual que los demonios. Ellos saben que existe Dios y tiemblan delante de la presencia de Dios porque saben, tienen la noticia y saben que es verdad. Pero hay un tercer aspecto que es importante, que es confianza. ¿Tú crees?
tú sabes que es verdad y tú confías. Si Dios te dice algo, créelo y actúa conforme a lo que el Señor te ha enseñado. Si te quedas sentado, no vas a avanzar. Si te quedas sentado, no vas a estar en la voluntad de Dios. Si te quedas sentado, simplemente no estás confiando. Y sabes, Dios quiere que creas, que conozcas la verdad. Dios quiere que sí digas que es verdad, pero Dios quiere que tú te entregues a esa verdad con todas tus fuerzas. Es lo único que te puede salvar y es lo único que me puede salvar. Hoy puedes empezar o puedes continuar. Hoy puedes continuar. Si Dios te dice, ama, ama. Si Dios te dice, entrégate, entrégate. Si Dios te está llamando a las misiones, hazlo. Si Dios te está llamando a algo, hazlo. No te quedes solamente en el segundo paso. Ahí los demonios creen y tiemblan. Sé lleno del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Amén.